Bueno, entonces el primer punto de la agenda de nuestra noche de hoy es el saludo de bienvenida a cargo del doctor Francisco Restrepo, quien es anestesiólogo, presidente de la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología. En un segundo momento vamos a conversar sobre las generalidades sobre las enfermedades huérfanas. Tenemos una invitada muy especial, la doctora Erika Jiménez Rojas, magíster en genética humana de la Universidad del Rosario. Posteriormente vamos a charlar sobre las generalidades desde la gestión del riesgo para el manejo de la hipertermia maligna. Nos va a hablar el doctor David Rincón Valenzuela, anestesiólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Para cerrar este espacio, vamos a hablar de la ruta que hay en el Distrito Capital para el manejo de la hipertermia maligna. Está a cargo mío, que me presento, soy Natalia Vaquero, soy magíster en dolor y cuidados paliativos de la Universidad de Salamanca y hago parte del equipo de la Dirección de Provisión de Servicios de Salud de la Secretaría Distrital de Salud. Finalmente tendremos un tiempo para preguntas, entonces, sin más preámbulos, Jennifer, te voy a pedir el favor de que al doctor Restrepo, por favor, que levante su mano para que Jennifer, nuestro apoyo técnico, le dé permisos para poder dar la bienvenida. Doctor, por favor, muchas gracias. Bueno, muy buenas noches a todos y sean bienvenidos. El Comité Seccional de Bogotá para el Control del Ejercicio de la Anestesiología, a través de los participantes de este comité, que son la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, a través de su secretario, el doctor Alejandro Gómez, y su delegada para este comité, la doctora Marcela Díaz Ramírez, subdirectora de Calidad y Seguridad de Servicios de Salud, han organizado esta charla para actualizar la ruta del Dantrolene y pues desarrollar la agenda que se dio hoy. Entonces, sin más preámbulos y agradeciendo muy generosamente todo el apoyo que siempre nos ha prestado la Secretaría de Salud de Bogotá para realizar estos webinares, creo que podemos dar comienzo a la reunión. Les agradezco a todos la asistencia. Esto es muy importante para poder tener y sostener esta ruta de atención y tratamiento en una situación que no es deseable para ningún paciente que esté sometido a cirugía y especialmente para un anestesiólogo que esté a cargo de él. Muchas gracias y buenas noches, y saquemos el mayor provecho de esta actualización. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Restrepo. Quiero permitirle a la doctora Marcela Díaz, de nuestra Dirección de Calidad de la Secretaría Distrital de Salud, dar también unas pequeñas palabras de bienvenida. Muchas gracias, doctora, y adelante, por favor. Ok, muchas gracias, Natalia. Bienvenidos y bienvenidas todas a esta corto y provechoso, como dice el doctor Restrepo, tiempo en el que agradecemos a los expertos que hoy nos acompañan en la actualización anual del manejo de la hipertermia maligna. Para la Secretaría Distrital de Salud, en el marco del Comité Seccional de Anestesiología, se ha venido desarrollando hace varios años esta iniciativa en conjunto con la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología. Así que las personas que hoy nos acompañan, los invitamos a que sean multiplicadores de la información que hoy traemos. Vamos a dejar también el documento actualizado, así que les agradecemos dejar todos los datos de contacto muy claros en la lista de asistencia. Y como dice el doctor Restrepo, bienvenidos y aprovechar este maravilloso espacio. Muchas gracias a todos. Doctora Marcela, muchísimas gracias. Entonces, como primer punto de nuestra agenda, segundo punto de nuestra agenda, discúlpenme, vamos con la doctora Erika Jiménez, que nos va a hablar sobre las generalidades de las enfermedades huérfanas, entendiendo que la hipertermia maligna, si bien no está en el listado nacional de enfermedades huérfanas en su última versión, está considerada como una enfermedad huérfana por la Corte Constitucional. Doctora Erika, buenas noches, bienvenida y muchas gracias por su tiempo. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Me alegra muchísimo poder compartir con ustedes este momento para hablar de un tema que me gusta mucho y pues que espero que también sea de su agrado y que les aporte en su diario proceder. Voy a compartir.
Buenas noches a todos. Me presento, mi nombre es Erika Jiménez, yo soy médico cirujano egresado de la Universidad del Bosque y soy magíster en genética humana de la Universidad del Rosario. Y pues esta noche voy a hablarles sobre las generalidades de las enfermedades raras y una pequeña aproximación de la genética de la hipertermia maligna. Bueno, para comenzar quiero comentarles que una enfermedad rara o una enfermedad huérfana es una patología crónica, debilitante, muy compleja, que compromete pues múltiples órganos y sistemas, que es potencialmente mortal y es de baja prevalencia en la población. Estas enfermedades se presentan un caso cada 5.000 nacidos vivos y se caracterizan pues por cursar con complicaciones motoras, cognitivas y en muchos casos complicaciones sensoriales. Dentro de este grupo de enfermedades raras o enfermedades huérfanas también se encuentran las enfermedades ultra raras que cumplen las mismas características de las enfermedades raras pero con una prevalencia aún más baja, donde se presenta en 0.1 al 0.9% por cada 1.000 nacidos vivos. Y también se encuentran las enfermedades olvidadas, que principalmente son enfermedades parasitarias que se pueden presentar en población vulnerable de áreas rurales dispersas. Bueno, como les había mencionado, pues la prevalencia es baja de estas enfermedades raras, de 1 en 5.000 nacidos vivos. Principalmente son de origen genético, el 80% de las enfermedades raras son de origen genético, pero pues también pueden aludirse a causas medioambientales como a la exposición a agentes químicos o a radiación. La mayoría de estas enfermedades complejas no tienen un tratamiento farmacológico específico, pero requieren de un manejo multidisciplinario para mitigar las complicaciones que se derivan de estas enfermedades, para disminuir de alguna manera la mortalidad y el grado de discapacidad de las personas que padecen esta enfermedad y mejorar la calidad de vida de las personas que padecen esta condición y de sus cuidadores. Para hacer un repaso rápido, bueno, como les había mencionado, el 80% de las enfermedades raras son de origen genético. Cada uno de nosotros tiene 46 cromosomas, 23 que heredamos de nuestra mamá, 23 que heredamos de nuestro papá. De esos 46, 44 cromosomas son somáticos y 2 son cromosomas sexuales. Las mujeres tenemos 2 cromosomas X, los hombres un cromosoma X y un cromosoma Y. Les hago este recorderis para entender un poquito los patrones de herencia de las enfermedades raras. Tenemos el patrón de herencia autosómico dominante, en donde siempre va a haber un padre afectado y ese padre afectado va a heredar esta condición al 50% de sus hijos. Lo característico de este patrón de herencia es que se va a presentar en todas las generaciones y va a afectar por igual a hombres y mujeres. Este patrón de herencia, ustedes de pronto se preguntarán qué pasa si 2 afectados tienen hijos, pues esto es incompatible con la vida, esto se va a ver representado en abortos espontáneos. Tenemos el otro patrón de herencia que es el autosómico recesivo, en donde tenemos que para uno presentar la condición tiene que heredar las 2 variantes de sus padres y se va a presentar en un 25% de su descendencia que un hijo sea afectado o que sea portador o que sea sano. A diferencia del autosómico dominante, no se va a presentar en todas las generaciones, se puede saltar generaciones. Y por eso es que uno no se debe casar con los primos, porque puede favorecer que se encuentren esas 2 variantes y hacer que sea más frecuente la presencia de enfermedades raras en los grupos familiares. Por otro lado, tenemos el patrón de herencia recesivo ligado al cromosoma X, en donde la portadora va a ser la madre, y como les mencioné, pues los hombres van a tener un cromosoma X y un cromosoma Y, en donde en el 25% de los casos esta madre va a heredar el cromosoma X afectado y el hijo va a ser sintomático.
Si en el caso de sus hijas, pues va a heredar, si hereda el cromosoma X afectado, esta hija va a ser portadora, y puede darse que en el 25% de los casos, pues herede los cromosomas X sanos y sus hijos sean asintomáticos, que sean sanos. Los pacientes que tienen una enfermedad rara enfrentan muchos retos, y uno de ellos pues se deriva de la falta de experiencia o de conocimiento en el reconocimiento de las enfermedades raras, lo que hace que se demore en llegar a un diagnóstico preciso. En Colombia y en países de Sudamérica como Ecuador, Perú o Argentina, se ha hecho un estudio en donde inclusive se tardan de 6 a 8 años para llegar a un diagnóstico preciso de una enfermedad rara. Este retraso en el diagnóstico de estos pacientes pues va a ser difícil que lleguen a tener una opción terapéutica en el caso en que tenga un tratamiento específico. Se pueden hacer diagnósticos cerrados, se pueden administrar tratamientos que puedan tener un efecto nocivo y puedan complicar aún más las condiciones de estos pacientes. Esta falta de información hace que pues estos pacientes con frecuencia se sientan aislados y se sientan discriminados. Por esto, en Colombia tenemos un marco normativo con respecto a las enfermedades raras. Tenemos la Ley 1392 del 2010, que es por medio de la cual se reconocen las enfermedades raras o enfermedades huérfanas como enfermedades de especial interés, y se adoptan normas para la protección de los pacientes que padecen enfermedades raras y sus cuidadores. También tenemos la Resolución 2048 del 2015, en donde en su momento se hizo una actualización del listado de enfermedades huérfanas, y adicionalmente se le pide a los entes territoriales, a las EPS y a las IPS, que notifiquen los pacientes que tengan diagnóstico de enfermedades raras al Sistema de Información de Protección Social, o SISPRO. Esto pues obviamente para que no tenga algún tipo de sanción, pero lo más importante de esta notificación es que hace visibles este tipo de enfermedades, y se puedan destinar recursos al diagnóstico, a la investigación y al manejo de calidad y el manejo específico que requieren este tipo de pacientes. Por último, tenemos la Resolución 5265 de 2018, que es la última actualización de enfermedades raras. En Colombia se conocen hasta el momento 2.198 enfermedades raras, y aquí la importancia de notificar este tipo de pacientes, porque la lista igual está desactualizada, como decía la doctora Vaquero. Por ejemplo, en el caso de la hipertermia maligna, pues no está considerada aún en el listado. Entonces, ahí la importancia de hacer la notificación de los pacientes con enfermedades raras. Por ejemplo, en esta imagen tenemos que la mayor concentración de pacientes notificados con diagnóstico de enfermedades raras están en Cundinamarca, en Antioquia y en Cali. Esto no quiere decir que en el resto del país no hayan pacientes con diagnóstico de enfermedades huérfanas. Por el contrario, esto quiere decir que estos pacientes aún son invisibles para el sistema de salud, y por esto pues se pierden la oportunidad de que se destinen recursos en la investigación de su condición, se pueda determinar el tipo de diagnóstico y establecer un manejo óptimo para este tipo de pacientes. Adicionalmente, estos pacientes que están reportados en su gran mayoría pertenecen al régimen contributivo, lo que nos puede llevar a pensar que de pronto los pacientes que están en el régimen subsidiado o bien aún no están diagnosticados y son invisibles ante los entes responsables de su manejo, y aún no reciben ni diagnóstico ni manejo adecuado para su condición. Con estas
con estas generalidades que menciono, quiero que se lleven 3 ideas muy importantes. La primera es que el registro de estos pacientes son instrumentos claves para el desarrollo de la investigación clínica, porque cuando estos pacientes se hacen visibles, se puede hacer una planeación estratégica de los sistemas de salud para el cuidado y el manejo especial que requieren este tipo de pacientes. Adicionalmente, pues es muy importante sensibilizar y aumentar el conocimiento sobre estas enfermedades en las personas que hacen parte pues del personal de salud. En el momento se conocen alrededor de 7.000 enfermedades raras que afectan el 10% de la población mundial, y si bien es muy difícil poder conocer a cabalidad las 7.000 enfermedades, es muy importante por lo menos que reconozcamos qué es lo que no va bien dentro de nuestros pacientes, que no normalicemos el niño que se cae con frecuencia, los niños que se salen de los percentiles de crecimiento y desarrollo, por ejemplo, los niños que tienen alguna alteración en su neurodesarrollo, porque estos pacientes deben ser derivados a personas que tengan más experiencia y se puedan abordar y posiblemente hacer un diagnóstico temprano, confirmar o descartar la presencia de una enfermedad rara. También quiero dejarles como el mensaje que es muy importante incluir el asesoramiento genético como parte del abordaje de los pacientes con diagnóstico de enfermedades raras. Diagnosticar este tipo de enfermedades es muy complejo porque muchas de ellas se parecen mucho las unas con las otras, y el diagnóstico a partir de marcadores bioquímicos, niveles enzimáticos, a veces resulta complejo y lleva más tiempo llevar el diagnóstico. Entonces, en Colombia tenemos ya muchísimas opciones de diagnóstico, tenemos secuenciación de exoma, tenemos paneles de genes para enfermedades metabólicas, para enfermedades neurodegenerativas, tenemos transcriptómica, tenemos muchas opciones que nos permiten llegar a un diagnóstico preciso de estos pacientes. Aparte que lo importante no solo de llegar al diagnóstico, sino conocer la historia de la enfermedad, conocer su pronóstico, qué opciones terapéuticas tienen estos pacientes y qué opciones reproductivas podrían llegar a tener sus padres para disminuir el riesgo de tener otro miembro afectado por una enfermedad rara en el grupo familiar. Adicionalmente, también el asesoramiento es muy importante en los pacientes que ya tienen una historia de enfermedad rara en sus familias, porque se pueden hacer estudios de portadores, se pueden hacer muchas cosas para disminuir el riesgo de prevalencia de estas enfermedades raras. Entonces les dejo estas 3 ideas muy importantes para que las interioricen y de verdad que las pongamos en práctica. La genética está al alcance de todos, la genética no es como una ciencia oculta en donde es como algo, una ciencia desconocida donde solo se piden exámenes raros, sino que la tengan como a la mano, como una herramienta diagnóstica más para ayudar a sus pacientes. Ahora voy a hablarles sobre la genética de la hipertermia maligna. La hipertermia maligna es un trastorno farmacogenético del músculo esquelético que se presenta como una respuesta hipermetabólica a algunos gases anestésicos y a relajantes musculares como la succinilcolina. Lo que se da en esta condición farmacogenética es una liberación descontrolada del calcio, que se va a ver traducida pues en aumento de la temperatura, en taquicardia, taquipnea, aumento de la producción de CO2, aumento del consumo de oxígeno, acidosis, hipercalemia, rigidez muscular y rabdomiólisis. Y pues cuando no se puede manejar adecuadamente, pues esto puede tener un desenlace fatal para los pacientes. Esta condición tiene un patrón de herencia autosómico dominante, como habíamos visto en las diapositivas anteriores, se presenta en todas las generaciones, afecta por igual a hombres y mujeres, las mujeres representadas con un círculo, los hombres representados con un cuadro. La hipertermia maligna se presenta por igual en todos los grupos étnicos y tiene una incidencia de 1 en 2.000 o de 1 a 2.000 o 1 en 3.000 nacidos vivos. Con respecto a los genes relacionados con la hipertermia maligna, el gen que más
se ha asociado que con más frecuencia se ha relacionado con la hipertermia maligna es el gen RYR1, que es un gen que se encuentra en el cromosoma 19 en el brazo largo, en la región Q13.2, y este gen lo que va a hacer es codificar para un receptor de rianodina que se encuentra en el músculo esquelético. Esta rianodina es una proteína que va a actuar como un canal de calcio, entonces cuando hay una variante en este gen va a haber una liberación descontrolada de calcio que se va a traducir en la clínica que mencioné anteriormente. Este gen es muy grande, tiene 122 exones. Se han encontrado alrededor de 400 variantes en este gen. Y es el que hay que tener a mayor consideración en caso de hipertermia maligna. El otro gen relacionado es el gen CACNA1S o subunidad alfa 1 de canal de calcio dependiente de voltaje. Este gen codifica para proteínas que van a estar relacionadas con los canales dependientes de voltaje tipo L o de larga duración que se encuentran en el músculo esquelético, pero también se encuentran en el músculo cardíaco y en el músculo liso vascular, que también cuando hay variantes en este gen, pues va a haber una liberación también de calcio descontrolada que va a llevar a la clínica que mencioné anteriormente. Este gen se encuentra en el cromosoma 1, que es el cromosoma más grande, está en el brazo Q, en la región Q32.1. Fenotípicamente, o sea, el fenotipo es lo que podemos ver físicamente. Un paciente que tiene variantes en estos genes, pues no va a tener ninguna alteración que se pueda hacer evidente. Realmente la única forma en que se sabe es cuando ya el paciente se ha expuesto a algún agente anestésico y ha presentado reacción. El diagnóstico de la hipertermia maligna se puede hacer con una biopsia en donde se toma músculo y se somete a contractura in vitro, sometiéndolo a algún agente anestésico que provoca hipertermia maligna o a cafeína. Pero ¿qué pasa con esta forma o este tipo de estudio? Lo que pasa es pues que es invasivo, es costoso, y aparte pues depende de la forma en que se haya tomado la muestra, puede generar falsos negativos. Entonces, cuando un paciente ha presentado un caso de hipertermia maligna o tiene antecedente de algún familiar de primer grado de consanguinidad que ha presentado hipertermia maligna, requiere asesoramiento genético y se puede acudir a estudios moleculares, bien sea que se pueda hacer una secuenciación de exoma, que los exones son la parte activa del DNA, y buscar los genes relacionados con hipertermia maligna, o bien se puede hacer una secuenciación del gen específico y buscar si tiene variantes y sobre estos resultados tomar decisiones. Muchas gracias. Doctora Erika, muchísimas gracias por su presentación. Vamos a dar paso al tercer punto en nuestra agenda, la presentación del doctor David Rincón, quien nos va a hablar sobre el abordaje de la hipertermia maligna desde la gestión del riesgo. Doctor Rincón, por favor, adelante, buenas noches. Natalia, muy buenas noches. Bueno, voy a hacer el mismo ejercicio de compartir que inició la presentación. Bueno, primero que todo, muchas gracias a todos los organizadores, a la Sociedad Cundinamarquesa, al doctor Restrepo en la gestión de su presidencia, y pues muy honrado de estar acá charlando sobre este tema. De pronto, la declaración de conflictos de intereses pasa única y exclusivamente por mi vinculación laboral actual. Si es que hay lugar, entonces pues la dejo declarada. Y una advertencia o algún anuncio desde el principio es que pues la mayoría de la información ustedes la pueden encontrar en este sitio que hemos manejado ya desde hace algún tiempo. No quisiera empezar sin plantear la situación
que se percibe desde la perspectiva de los pacientes y de los familiares. Esto fue una noticia que ya lleva hace más de ya cerca de 17 años, de una mujer joven, absolutamente asintomática, que murió en medio de la anestesia. Viene pues algo que menciona la noticia sobre un problema genético y el anuncio de los familiares, obviamente impactados por la noticia de que una mujer de 24 años, además atleta, muere en medio de una cirugía y obviamente pues presentarán una demanda. Esta es la realidad de la hipertermia maligna y esto es lo que nosotros vemos en los casos pues que tenemos la oportunidad de conocer. Y pues cuando Natalia me comentó sobre el abordaje que debíamos darle a la charla, pues fue algo relacionado con gestión de riesgos. Y pues obviamente uno de los principales, las principales aristas de la gestión del riesgo es pues identificar realmente el riesgo, la magnitud del riesgo, de qué tanto riesgo estamos hablando y obviamente acá habrá que entrar al tema numérico para definir de qué tamaño es ese riesgo. Y una vez identificado, lo dice la misma norma, incluso se puede prestar para confusiones porque pues nosotros tenemos la 31000, pero pues esta es la norma ISO 31000, que habla de gestión de riesgos y básicamente nos propone algunas estrategias, como transferir el riesgo a otra parte, cosa pues que aquí de pronto sería desde el punto de vista de las instituciones remitir a los pacientes, evadir el riesgo, eventualmente no hacer las cirugías o hacerlas con alguna técnica diferente, alguna técnica anestésica que no genere disparadores, que no tenga uso de disparadores, o reducir los efectos negativos y quizá acá es donde más nos vamos a concentrar. Y el tema de aceptar las consecuencias, pues podríamos quedarnos acá discutiendo qué sería aceptar las consecuencias en un caso de hipertermia maligna, pero la idea es no llegar a ese punto. Obviamente hay un abordaje de la gestión del riesgo, de las rutas de atención que está planteada desde el ministerio, pero quizá me va a quedar en un tema no tan profundo ni tan local, sino que lo voy a tratar de plantear desde la norma ISO. Entonces, ¿cómo deberíamos prepararnos? Porque finalmente esto es lo que necesitamos. ¿Cómo estar preparados frente a una situación que, como ya hemos visto, nos mencionaba la doctora Jiménez, es algo pues, que intuitivamente lo empezamos a identificar como algo raro? Entonces, pues uno de los primeros abordajes es estimar el riesgo. Y ojo, y aquí vamos a dedicarnos un tanto del tiempo a esto. Y ya Natalia nos comentará sobre el abastecimiento del dantroleno y cómo acceder a él, el tema de ayudas cognitivas y el entrenamiento del equipo, como para matizar un poco el tema. Aquí también hay una fuente de información importante publicada desde la Sociedad Colombiana de Anestesiología en uno de sus libros ya de hace algunos años, pero pues que sigue siendo actual. Entonces, pues lo mencionaba ya la doctora Jiménez, el problema tanto genético como ya en el problema clínico con el paciente críticamente enfermo, lo que encontramos es una contracción muscular sostenida. Esto es como, si le pudiéramos poner una analogía, esto es como un motor, es como un motor prendido que empieza a dar revoluciones y ese mecanismo que normalmente haría que si se libera lo que activa ese motor, haría que sus revoluciones bajaran, aquí este mecanismo simplemente no está funcionando y ese daño de ese mecanismo pues haría que no, pues, que sigan las revoluciones y esto finalmente empieza aquí a afectarse de una manera importante ahí se está corriendo, ¿cierto? Estamos en cómo prepararnos, gestión de riesgos, sí señor. Listo, bueno, entonces hablamos de la gestión del riesgo, la 31000 del 2018, de la norma, y hablábamos de la preparación, del capítulo y de la fisiopatología. Bueno, entonces, íbamos en que teníamos un músculo
hiperrevolucionado, con unos mecanismos que normalmente hacen que estas revoluciones no sean peligrosas para el mismo músculo. Y pues lo que empezamos a notar es un paciente con rigidez muscular. Todo esto en el contexto de una anestesia general con disparador. Empieza esta rigidez muscular a tener un consumo de oxígeno importante, porque pues el músculo de alguna parte tiene que obtener la energía para hacer esa contracción muscular sostenida. Ese metabolismo genera un aumento del consumo de oxígeno, un aumento en la producción de CO2. Y en el escenario habitual de un paciente que tiene un volumen minuto fijo y determinado por el ventilador mecánico, que normalmente se ajusta para pacientes con un metabolismo normal, pues generará una hipercapnia. Esa hipercapnia a su vez pues generará también taquicardia, y obviamente esta taquicardia y en general la hiperdinamia del sistema cardiovascular no es exclusivo por el aumento del CO2, sino también por ese aumento del consumo de oxígeno. Se empieza a producir hipertermia como un signo tardío, y la acidosis respiratoria, la lesión muscular, la hipercalemia, falla renal, muchas veces secundaria a la misma lesión muscular, arritmias por el problema, ya por los problemas básicamente de la hipercalemia, arritmias y muerte. Este sería como una secuencia o como el curso natural de un evento de estos. Ya lo mencionábamos la doctora Jiménez, los disparadores, que pues básicamente todos los anestésicos inhalados, y la succinilcolina. Y acá quisiera detenerme en esta parte. La doctora Jiménez muy acertadamente hablaba de la incidencia del trastorno genético, o más bien de la prevalencia del trastorno genético, de alrededor de 1 en 3.000 individuos. Pero acá estaríamos hablando de un riesgo de tener ese trastorno genético. Pero recordemos que para tener un evento de hipertermia tienen que confluir varios elementos, pero principalmente el trastorno genético, y estar inmerso en un procedimiento quirúrgico que use disparadores y que además lo haga en una cantidad suficiente como para inducir la crisis. Entonces, pues obviamente no podemos entender o extrapolar que este número es el que nos va a llevar a una crisis. Ya cuando hablamos de una población en niños, obviamente la relación de la cantidad de anestésicos versus la cantidad de músculo en los niños pues hace que la incidencia o la cantidad de eventos que se puedan producir pues son obviamente mucho mayores, y estaríamos hablando de una incidencia de crisis de alrededor de uno de cada 10.000 en niños, y en adultos podríamos estar hablando de 1 en cada 100.000. Y también lo mencionaba la doctora Jiménez, y yo lo quisiera plantear de una forma diferente. Ella hablaba que no había diferencias en los diferentes grupos étnicos. Voy a tratar de decir lo mismo pero diferente. No hay pruebas de que en Colombia sea diferente. Es decir, aquellas lógicas que a veces nos han llevado a pensar que esto es un problema de europeos, que esto es un problema de Estados Unidos o de Canadá, pues realmente no tiene sustento en los datos. Y por lo menos pues, algunas de las aproximaciones respecto a la frecuencia de estas crisis en Bogotá, que las hizo el doctor Neira al principio de la década de los 90 del siglo pasado, nos muestra pues que estaríamos alrededor de 1 en 65.000 anestesias. Obviamente aquí, haciendo algunos ajustes, eventualmente estaríamos dentro de lo que normalmente se reporta en la literatura mundial. Y obviamente pues si hacemos algún tipo de ajustes respecto al número de cirugías al año, podríamos estar teniendo alrededor de entre 15 y 20 crisis al año en Colombia. Y ahora, si lo ponemos en contexto, esto desde la perspectiva individual, y esto es otro de los puntos que habría que aclarar. Primero tenemos un riesgo del trastorno genético, después estamos en este momento hablando del riesgo individual de tener una crisis, porque cuando hablamos de 1 en 200.000 es cuando la persona está expuesta al anestésico y además tiene
el trastorno genético. Y si lo ponemos en contexto de otros eventos extraños, pues por acá están las lesiones producidas por las muertes, por accidentes de tránsito, homicidios por armas de fuego. Entonces, incluso desde el punto de vista individual, insisto, no estamos hablando de algo tan extraño. O sea, realmente nos preparamos para eventos que pueden estar en ese rango de ocurrencia. Obviamente no me quiero detener en el tema del diagnóstico, ni mucho menos en el de la genética, pero también resaltar uno de los elementos que comentaba la doctora Jiménez, y es que no hay ninguna prueba que sea 100% específica y 100% sensible, ni siquiera la prueba de cafeína lotano, porque incluso por algunos problemas del método que se sigue para la obtención de la muestra podría llegar a dar falsos negativos. De tal manera que incluso algunos autores han propuesto que cualquier paciente que incluso haya llegado a la necesidad de tener, de requerir una prueba de cafeína lotano, debería considerarse susceptible de hipertermia maligna aún cuando la prueba dé negativa, o al menos tener, si hay alguna duda del resultado de la prueba, debería seguirse manejando de tal manera. Ahora, otra perspectiva del riesgo, y esto es un tema que lo hemos venido insistiendo desde hace un par de años. Esto pues sale publicado en el año de la pandemia, y es que no podemos interpretar ese riesgo individual de las personas que son sometidas a procedimientos quirúrgicos y que eventualmente pueden tener el trastorno genético. Esto nada tiene que ver con el riesgo de la institución de tener una crisis de hipertermia maligna en sus instituciones. Ahora, porque hagamos un ejercicio matemático muy sencillo. Y es que si yo tengo, y estoy hablando de que desde la perspectiva individual, tengo personas que tienen un riesgo de 1 en 100,000 eventos. Si yo hago 100,000 cirugías al año que tengan el uso de disparadores, obviamente estaríamos hablando de un mega hospital, por lo menos a lo que estamos acostumbrados en Colombia. Ese hospital podría llegar a tener un riesgo cercano al 100% de que se presentara un evento anual en sus instalaciones. De tal manera que esa rareza de los eventos se circunscribe a los individuos más no a las instituciones. Entonces, dado que las instituciones tienen un número variable de pacientes sometidos a condiciones que pueden ser generadoras de la crisis, cada institución tendrá un perfil de riesgo diferente. Entonces, en esta publicación, básicamente lo que encontramos es una curva, como ustedes ven, donde podemos encontrar el número de pacientes por año en el eje de las X y la probabilidad de por lo menos un evento anual en esa institución. Normalmente podemos estar alrededor de 12,000 pacientes al año en una institución grande de Colombia, y eso estaríamos hablando que el riesgo anual de esa institución de tener una crisis de hipertermia es del 11%. Entonces, ojo, porque esto nos deja ver que el riesgo que interpretamos como supremamente bajo y extraño, eso puede ser eventualmente para los pacientes y desde la perspectiva de los pacientes. ¿Qué quiere decir? ¿Deberíamos tomar un seguro individual frente a una eventual crisis de hipertermia maligna? Pues quizá no, desde el punto de vista individual. Pero ya cuando estamos hablando de un 11% de riesgo, desde el punto de vista institución, ya las consideraciones pueden ser tanto diferentes. Y obviamente, pues acá entra en juego la única estrategia de tratamiento disponible para la hipertermia maligna, que es el dantroleno. El dantroleno, que viene en 2 presentaciones, una concentrada y una normal. Y aquí quisiera detenerme en esta parte, y es que es vital el tiempo que transcurre entre el inicio de los síntomas y el inicio de la administración. Y esto pues está demostrado ya desde hace varios años,
que si ese lapso de tiempo que pasa desde ese inicio de síntomas hasta la aplicación del dantrolene, y ahí pasan más de 30 minutos, ya empezamos a hablar de un porcentaje importante de complicaciones. Noten ustedes que incluso en esta gráfica, en el rango superior a los 50 minutos, ya tenemos algún tipo de consecuencia negativa para el paciente en el 100% de los casos. Y donde está el punto de inflexión, definitivamente está alrededor de los 30 minutos, es decir, debería no pasar más de 30 minutos. Siempre hemos luchado con el tema de cómo justificar la disponibilidad de dantrolene y creo que se han dado algunos pasos alrededor de esto. Tenemos este documento que es lo más actual, aunque la sociedad está trabajando en un documento similar de lo que conocíamos o lo que todavía conocemos como las normas mínimas, y se sigue exponiendo que debemos disponer de unas estrategias explícitas para la obtención urgente de dantroleno. Y creo que en ese sentido la red pública en Bogotá pues tiene el liderazgo en Colombia en relación a este tema. Y obviamente detrás de esa misma justificación también está la norma de habilitación, donde nos deja entre líneas que los servicios deben tener un carro de paro que contenga los elementos que sean útiles para manejar los eventos de paro que se pueden presentar en su área. La hipertermia maligna se presenta esencialmente en quirófanos, de tal manera que podríamos interpretar favorablemente para los pacientes y siguiendo el espíritu de la norma que deberíamos contar con dantrolene en salas de cirugía. Ya pues el tema de Icontec no ha llegado, y aquí simplemente para mencionarles que a título personal y pues con los grupos de trabajo que hemos tenido, consideramos que eventualmente contar con un medicamento que tenga registro INVIMA, hoy el dantrolene no tiene registro INVIMA, por lo cual se debe importar como vital no disponible, pues obviamente esto nos cambiaría completamente la perspectiva, nos permitiría quizá disminuir los costos de importación, poderlo distribuir de una forma más equitativa, prevenir desabastecimientos y tener un contacto directo con el fabricante. Ahora, ya desde la gestión del riesgo, y esto valdría la pena y vale la pena siempre plantearlo, y es que de todas formas estamos hablando de un evento pues, que no ocurre todos los días y que eventualmente podría no ocurrir en el lapso de tiempo de la compra del medicamento. Pero incluso a título de cada institución, con una estrategia de fraccionamiento que es finalmente la que usa y está planteada en la red del distrito, es costo efectivo tener dantrolene. Así se venza, porque finalmente esto se interpreta casi como un seguro. Y si ustedes se dan cuenta, pues estaríamos usando una estrategia no en la que estamos transfiriendo el riesgo, sino estamos minimizando las consecuencias si ese riesgo se llega a materializar. Incluso sería más, resulta más propicio desde la atención médica, desde la ética, contar con el medicamento, que incluso contar con una póliza de seguros que de pronto me cubra frente a los gastos jurídicos de no atender el caso. Entonces, digamos, creo que es un tema que siempre nos generaba dudas. No tenemos ninguna discusión respecto al tema. Hoy sabemos, mediante estrategias de simulación, básicamente simulaciones de Monte Carlo, sabemos que en la inmensa mayoría de los escenarios propuestos, económicos, con cambios del dólar alto, con incluso situaciones como las que estamos viendo extremas, hoy es mejor tener dantrolene que no tenerlo. Y pues esto básicamente lo mismo. Obviamente esa relación costo-beneficio cambiará en la medida que los riesgos de las instituciones cambien. Y los riesgos de las instituciones cambiará en función del número de pacientes atendidos al año y de la cantidad de pacientes o esa proporción de pacientes que reciban los medicamentos disparadores. Ahora, si es una institución que solo da anestesia endovenosa total, que no las conozco,
pues obviamente estaríamos hablando de un riesgo casi cercano a cero. Ahí eventualmente sería discutible, pero pues en una institución que haga una práctica muy de las normales, donde la mayoría de los pacientes que reciben anestesia general reciben anestesia balanceada, estaríamos hablando de algún tipo de riesgo considerable. Ahora, los otros dos elementos es básicamente el entrenamiento del personal. No me quiero detener mucho en esta parte, pero nuevamente, desde la perspectiva del anestesiólogo, esto vuelve a ser un evento que no es tan frecuente. Entonces, aquí nos quedan planteadas por lo menos 4 perspectivas para cuantificar el riesgo en una patología como la hipertermia maligna. El riesgo del trastorno genético, por una parte, el riesgo de la crisis de cara al paciente, el riesgo de presenciar una crisis desde la perspectiva del anestesiólogo. Estos 3 riesgos son bajos. O el riesgo de tener una crisis en sus instalaciones desde la perspectiva de las instituciones. Ahora, si lo queremos poner en una persona, queremos personalizar esa gestión del riesgo, pues está básicamente en manos de los jefes de los servicios de anestesia y de los gerentes de las instituciones. Aquí no estamos hablando de un riesgo tan bajo como de los otros 3. Pero si hablamos de los anestesiólogos nuevamente, pues estaríamos hablando que la mejor manera de estar al tanto de qué se debe hacer en un evento crítico como la crisis de hipertermia maligna es el entrenamiento. Muchos anestesiólogos pueden pasar su ejercicio profesional, toda su vida profesional, y no estar ni en una crisis, ni presenciar una crisis cercana, con la cual, digamos, nosotros, si de algo nos caracterizamos es por el colegaje. Normalmente en un área de quirófanos hay una crisis similar a la hipertermia o cualquier tipo de crisis, allá llegarán por lo menos 4 o 5 anestesiólogos a manejar el tema. O sea, incluso en ese escenario es probable que algunos colegas ni siquiera lo conozcan. Entonces esto nos pone 2 temas. Primero, el entrenamiento. Nos tenemos que entrenar, tenemos que estar hablando periódicamente de este tema. Y segundo, debemos contar con ayudas cognitivas. Es poco probable que un anestesiólogo solo basado en la memoria encuentre en su ejercicio de en ese momento, un evento crítico, además extraño, hacer todo lo que le corresponde hacer y que finalmente va a beneficiar al paciente. De aquí que la misma SCARE ha establecido unas listas de chequeo para varias crisis, incluida la hipertermia maligna, que esto pues debería reposar en todos los sitios visibles para que simplemente se convierta en una guía y una ayuda cognitiva, que son estrategias que han mostrado ser útiles en el manejo de las crisis y también en el manejo de los pacientes susceptibles que eventualmente se pueden presentar, y obviamente habrá que darles un manejo adecuado para minimizar al máximo el riesgo de que esto se llegue a presentar. Y por último, quisiera dejarlos con estos estudios. No son muy recientes, pero sí resulta reciente la disponibilidad de estos elementos en Colombia. Ya hay proveedores que los están importando. Estos son unos filtros de carbón activado que lo que hacen es reducir al mínimo, básicamente solo con ponerlos, la cantidad de anestésico inhalado que se encuentra circulando. Entonces, pues esto nos ayuda mucho, tanto para los pacientes susceptibles, digamos, evita prácticamente al máximo esas preparaciones largas de las máquinas de anestesia, y en los eventos de crisis, pues prácticamente eliminan el anestésico circulante prácticamente con la instalación. Una instalación súper básica, súper fácil, que creo que pues todos la sabemos hacer, sobre todo después del amplio uso que se le dio no a estos filtros de carbón activado, sino pues a los filtros en los circuitos respiratorios con todo el tema del COVID. Entonces, en resumen, ¿cómo debemos gestionar el riesgo? Pues básicamente minimizando los daños que nos puede generar encontrarnos con ese riesgo. Hay que estimar muy bien el riesgo y no nos podemos quedar con la idea de que el riesgo es bajo porque es que es 1 en 200.000 y es que eso es genético y eso casi no se presenta. Ojo,
estamos si hacemos esa evaluación a título personal, estamos parados en puntos ciegos, donde podemos tomar unas malas decisiones si seguimos pensando que esos riesgos son tan bajos y tratamos de extrapolar esos datos a una institución. Debemos contar con el abastecimiento, que ya nos hablará Natalia del tema. Debemos entrenar a los equipos, debemos hablar periódicamente de este tema, y la implementación de las ayudas cognitivas es básicamente en todas estas, como este paquete de estrategias que nos sirven para gestionar adecuadamente el riesgo en hipertermia maligna. Muchísimas gracias. Doctor Rincón, muchísimas gracias por su intervención y por su abordaje de este tema desde el punto de vista y desde la óptica de la gestión del riesgo. Me voy a permitir compartir la pantalla para dar paso al último punto pues, de nuestra agenda frente al tema de socialización, y vamos a charlar sobre la guía de manejo para la hipertermia maligna en Bogotá. Esta es una iniciativa que en el marco del comité y en el marco de las acciones que se realizan desde la Subsecretaría de Servicios de Salud y Aseguramiento desarrollamos para gestionar efectivamente ese riesgo y prevenir pues, la materialización del mismo. Entonces, primero que todo, queremos manifestar y reiterar que esta Secretaría, en conjunto con los prestadores de servicios, somos hermanitos, somos aliados estratégicos y lo único que queremos es mejorar las condiciones de salud. En ese sentido, pues existen todos estos espacios de socialización, de fortalecimiento de competencias, enmarcados en el sistema obligatorio de garantía de la calidad, que busca pues que todos los prestadores, que las aseguradoras sigan unos guías, unos lineamientos, unas orientaciones técnicas que generen una conciencia de cultura y de buen servicio. ¿Esto cómo lo hacemos? A través de redes colaborativas, como lo es esta red para el manejo de la hipertermia maligna, que ya completa 5 años funcionando afortunadamente, fortaleciendo la gestión del conocimiento a través de espacios como este. Este es el segundo año que desarrollamos este espacio y pues es un gusto tener a esta hora de la noche todas las personas que tenemos en la sala. Y obviamente, pues definir reconocimientos a quienes demuestren cambios y resultados favorables en su calidad y en la prestación de los servicios según la percepción de los clientes internos y de los clientes externos, o usuarios internos y usuarios externos. ¿En qué marco sucede esto? En el marco del Comité Seccional para el Control del Ejercicio de la Anestesiología. Este comité está encabezado por el señor secretario Alejandro Gómez López, la Secretaría Técnica en cabeza de la Subdirección de Calidad y Servicio y Seguridad de los Usuarios, con la doctora Marcela Díaz. El origen está en el año 1991 con la Ley 6 del Ministerio de Salud y Protección Social. Este comité tiene un carácter asesor, consultivo y controla el ejercicio de la práctica de ustedes en el día a día. También está el Acuerdo 002 del año 2003, donde se adopta un reglamento para el funcionamiento del comité a nivel nacional y los comités seccionales, como lo es el de Bogotá. Como ya les decía, está presidido por el señor secretario, por su delegado, por los invitados de la Superintendencia Nacional de Salud y brindamos apoyo técnico a algunos profesionales, como en este caso yo, para apoyar el tema de la red del manejo de la hipertermia. ¿Cuáles son las funciones? Las recomendaciones frente a la gestión del riesgo, como ya lo hemos venido conversando. Propuestas para la mejora progresiva, como esta red que sigue creciendo con el paso del tiempo, y pues todo lo que tienda a mejorar la seguridad de los pacientes. Todo esto está enmarcado en nuestro modelo territorial de salud. De pronto ustedes no están muy familiarizados con esto, no me voy a detener mucho, pero quiero que se lleven este mensaje. Nuestro modelo territorial de salud para esta administración se llama Salud a mi barrio, Salud a mi vereda. Tiene 4 líneas de operación muy claras: la de prestación de servicios y aseguramiento, aquí estamos nosotros, unos entornos cuidadores, una área de participación y políticas y unos equipos de atención en casa, que a partir de la lectura de necesidades y de expectativas queremos generar atenciones resolutivas que tengan como consecuencia pues menos dolor en los pacientes, menos complicaciones, menos tiempos de estancia y hospitalizaciones, mayor cercanía y mayor bienestar. Es una cuñita ahí pequeñita de lo que se trabaja en este momento desde la Secretaría Distrital de Salud. Frente a nuestra red, ¿quiénes estamos involucrados? Nosotros como la Secretaría Distrital de Salud, desde la Dirección de Calidad, yo representando a la Dirección de Provisión de Servicios,
Las entidades administradoras de planes de beneficios, en este momento tenemos 17 autorizadas para operar en Bogotá. Las instituciones prestadoras que hacen parte de la red de esas aseguradoras, tanto públicas como privadas, y obviamente pues el Comité Seccional para el Control de la Anestesiología en Bogotá. ¿Qué queremos con esta ruta? Sensibilizar a los actores de la red pública y privada en la importancia de implementar protocolos que nos permitan atender a estos pacientes, gestionar adecuadamente su riesgo o, dado que se materialice este riesgo, pues podamos responder oportunamente evitando pues la mortalidad. Establecer una línea técnica que nos permita abordar a este grupo de pacientes en la ciudad, pues teniendo en cuenta todos los datos epidemiológicos y todos los análisis técnicos que se han hecho desde el gremio. Tenemos un marco normativo muy robusto, la resolución 3100 de habilitación, la sentencia de la Corte Constitucional C-3297 del año 2019. Es muy importante que conozcan esta sentencia. La hipertermia maligna es reconocida como una enfermedad huérfana por la Corte y el Estado es garante de la disponibilidad del dantroleno. En ese sentido, pues es importante que las instituciones, que las entidades administradoras de planes de beneficios mantengan disponible este medicamento en los servicios quirúrgicos. La resolución 946, la notificación al CIVIGILA de estas enfermedades, bien lo decía la doctora Jiménez, la notificación oportuna nos permite tomar decisiones en salud, nos permite hacer estudios, nos permite determinar incidencias, prevalencias que son muy importantes para la toma de decisiones. La ley 1751 del 2015, que le da a la salud el estatus de derecho fundamental. La 1438 que define las enfermedades huérfanas y el decreto 481 del 2004 que habla sobre incentivar la oferta de medicamentos vitales no disponibles como lo es el dantrolene. La ruta, entonces, tiene unos aspectos muy importantes, la gestión y control. Tenemos definido como un kit, la disponibilidad de 12 viales en las instituciones. No me voy a detener en los datos epidemiológicos, ya hemos hablado de ellos a lo largo del espacio. Es importante tener el tiempo de vida útil de medicamento. Esto muchas veces se constituye en una barrera, pero ya lo decía el doctor Rincón, esto es como un seguro. Estamos pagando un seguro anticipadamente, entonces es importante tenerlo en consideración con los tomadores de decisiones de cada entidad. Las listas de chequeo dan todas las indicaciones de cómo debe diluirse, las estimaciones del promedio de peso para poder hacer la preparación del medicamento, entonces no me voy a detener aquí. Que se lleven en cuenta para sus instituciones, el kit tiene 12 viales, viene con un solvente, aquí no tenemos la disposición todavía, la presentación, discúlpeme, de un solo vial, que facilita pues el tema y quita el tema de la preparación. Todos los insumos, los dispositivos, lo que se requiera para la dilución, que es agua estéril para inyección, debe estar en el servicio de farmacia que apoye las salas de cirugía. El almacenamiento debe ser entre 15 y 25 grados, es un medicamento fotosensible, entonces exponerlo prolongadamente a la luz lo daña. Se requieren 60 mililitros de agua estéril y debe agitarse muy bien el vial para que la solución quede transparente y en ese momento podemos administrarlo. ¿Por cuánto nos sirve este medicamento reconstituido? 6 horas. No se les olvide de protegerlo de la luz. Si se pasa de las 6 horas, pues perdemos el medicamento y hay que descartarlo y eso se hace según los protocolos de cada una de las instituciones para la disposición final de residuos y de medicamentos. ¿Cómo se adquiere el kit? ¿Cómo accedemos a este kit? Ya al final les voy a contar quién lo tiene y dónde está. Son 6 pasos. El primer paso es hacer la solicitud al referente designado de cada institución para el traslado del medicamento. Es importantísimo recordar que debemos garantizar el tratamiento de la fase aguda o de la primera fase y la segunda fase que es a las 24 horas. El segundo paso es gestionar los recursos y el personal para la recolección del transporte del medicamento. ¿Quién es el responsable de generar eso? ¿De quién lo va a recoger? ¿Si en carro, si en moto? La institución que requiere el medicamento, no quien lo va a prestar. El tercer paso, garantizar el almacenamiento adecuado del medicamento en condiciones de temperatura de ambiente, no pasarnos de 25 grados centígrados y protegerlo de la luz. La entrega, es importante que si se materializó el evento, no lo hicimos la detección durante la consulta preanestésica o no determinamos que el paciente tenía factores de riesgo y se nos materializó el evento, la administración y la entrega no debe pasar 30 minutos después de la notificación, ya que la mortalidad es de un 30% más si no lo administramos oportunamente. El quinto paso, ¿quién factura? ¿Cómo se repone? Entonces,
por vía correo electrónico a la persona que nos prestó la medicación debemos enviar lo siguiente: fórmula médica, copia de la historia clínica donde se dé cuenta de cuántos viales se administraron, copia del documento de identidad del paciente y copia de la hojita de control de factores ambientales donde estuvo almacenado el medicamento. Eso es como la cadena de custodia. Esto, pues ustedes lo entenderán, es un medicamento muy costoso, implica una inversión de recursos importante, entonces esto es de muchísimo cuidado. El sexto y último paso, entonces, pues lo llevamos, lo transportamos, no se materializó el evento, no hubo necesidad de usar ninguno de los viales. La IPS que recogió el medicamento y que lo pidió prestado debe devolverlo tan pronto finalice el procedimiento quirúrgico con solamente la copia de la hoja de control de condiciones ambientales donde estuvo almacenado. En ese caso, pues la devolución debe ser muy rápida porque realmente ustedes no lo creerán, pero los kits que tenemos, sobre todo en la red pública, se han movido bastante en estos últimos 9 meses del año. Bueno, a tener en cuenta, si se rompe o si se daña alguno de los viales o todos los viales que conforman el kit, deben descartarse obviamente según el procedimiento de cada institución. Se debe reportar al referente de quien lo prestó y al responsable de la custodia para poder pues nuevamente proceder a comprarlo y hacer la reposición oportuna. El que lo rompe lo paga, como dicen coloquialmente, entonces quien lo dañó debe garantizar que se reponga para que la red se mantenga en operación. ¿Listo? ¿Cómo se hace la solicitud para reposición? Entonces, una vez terminamos de atender el paciente, ya el paciente está estable, se va a hacer un proceso de compra según lo que tenga definido cada una de las IPS, teniendo en cuenta que el trámite pues no debe pasar de 2 semanas porque eso nos altera la disponibilidad del medicamento en el distrito. Tenemos viales tanto en la red pública como en la red privada. Si se requieren por alguna razón más viales, ahora les voy contando que nuestros colaboradores de la red privada están en el Hospital Universitario San Ignacio, la Fundación Operación Sonrisa y la red de farmacias Cruz Verde tienen disponibilidad del medicamento para acceso inmediato. Respecto a la gestión y control de fechas de vencimiento, debe realizarse según la política institucional que maneje cada una de las IPS. Nosotros simplemente estamos dándoles la orientación de las mejores prácticas, no queremos imponer nada, queremos es acompañarlos en el proceso para manejar este riesgo. Este es un diagrama de más o menos cómo manejar la ruta. Entonces identificamos a un paciente en la valoración preanestésica, determinamos si tiene o no el riesgo. Si tiene el riesgo y nos presenta el evento, entonces aplicamos la lista de chequeo que nos presentó el doctor Rincón. Activamos la ruta para garantizar el tratamiento por las siguientes 6 y 24 horas. Debemos, en lo posible, tratar de tener el kit listo en la sala de cirugía para garantizar que la primera dosis se administre en los primeros 30 minutos. Recuerden que la mortalidad, si no se administra en este tiempo, aumenta ostensiblemente. Una vez terminada la atención del paciente, entonces estabilizamos al paciente, le damos de alta y en 2 semanas debemos reponer el kit a quien nos lo prestó. Nosotros les enviaremos la guía vuelta de correo. Les recuerdo, por favor, diligenciar el listado de asistencia para poder compartir el documento con ustedes. Aquí está la disponibilidad de los medicamentos en nuestra red pública. Tenemos en la subred norte, tenemos 2 líderes que nos apoyan para el suministro del medicamento. Quiero reconocer especialmente en este espacio a la subred que ha trabajado muy de la mano con instituciones de esas localidades para rotar el kit bastante durante estos 9 meses del año. La subred sur, también tenemos disponibilidad ahí del medicamento. La subred suroccidente también acaba de adquirir el kit completo del medicamento y la subred centro oriente que también tiene disponibilidad del medicamento. Pueden capturar la pantalla, el documento está dispuesto en la página de la Secretaría, igual les enviaremos la versión actualizada a los correos electrónicos de los participantes para que puedan acceder directamente en caso de que llegaran a necesitarlo a nuestras instituciones adscritas a la red. Como ya les dije, la red de privada también los apoya, la red de farmacias Cruz Verde tiene 3 kits disponibles en diferentes locaciones de la ciudad. El Hospital Universitario San Ignacio también nos ayuda con un kit y la Fundación Operación Sonrisa tiene un kit fijo para Bogotá de 12 viales, pero dispone de 3 kits, 2 de ellos viajan por el país pues por la naturaleza y el objeto social de esta fundación.
Finalmente, esta es la ruta para que ustedes puedan revisar el documento en la red. Entran a la página www.secretariadesalud.bogotá.gov.co. Ahí en este puntito de arriba está el link para que piquen en servicios de salud y aseguramiento, y en la parte inferior de la guía, del área de calidad de servicios de salud aparece la ruta para el manejo de la hipertermia maligna. En este momento estamos cargando el documento en su versión más actualizada con los referentes que les acabo de proyectar en esta presentación. Es de libre consulta para todos ustedes. Eso era lo que quería contarles sobre la red que está operando en este momento en Bogotá. Quiero pues agradecerle su participación, su tiempo, y pues dejamos abierto el espacio para preguntas. Muchas gracias. Quisiera hacer un comentario. Adelante, doctor Restrepo, por favor. El otro día lo hacíamos con el doctor Rincón. Existe un formulario que hay que diligenciar, independientemente si se presenta, o sea, si usted tiene un paciente que es susceptible y lo va a operar, lo mejor es tener el kit en el sitio en la institución donde se va a operar. Ese movimiento del kit, así no se utilice, hay que registrarlo. Existe el diagnóstico de hipertermia maligna y existe el diagnóstico de susceptible de hipertermia maligna. Eso es muy importante para poder demostrar y poder llevar una estadística de que el kit se está moviendo y que se está haciendo las cosas apropiadas. El formulario no lo tengo ahora, yo creo que a disponibilidad ahora, pero yo creo que eso lo dejan ustedes en el sitio de internet, me imagino, ¿no, doctora? Sí, señor, en el documento está el acceso web, la ficha de notificación del evento 342 para enfermedades huérfanas. Sí. Nos permite reportar el evento. Esto es supremamente importante porque si bien la hipertermia maligna secundaria a anestesia, administración de anestesia, no está en el listado, en el último listado, sí es importante reportar porque con eso podemos impulsar que en la actualización del listado que se está trabajando en este momento reconozcan y le den el espacio que corresponde a este evento. Sí, es muy importante eso. Así no se presenta el evento de hipertermia. Están preguntando qué costo puede tener el kit básico. Eso varía, depende de los proveedores. Hay varios proveedores y pues más o menos, doctor Rincón, deme una mano, por favor. De pronto usted tiene más conocimiento que yo en esos temas económicos, más o menos, en este momento. Sí, señora. Pues eso es muy volátil. Depende ahorita, por ejemplo, del precio del dólar. Eso es pegado completamente. Podría estar cercano a los entre 500 y 600 mil pesos ampolla, o sea, el vial de los 20 miligramos. Multiplicarlo por 12, realmente debería ser por 36. Digamos, la nomenclatura internacional cuando habla de un kit habla de 36. Realmente lo que nosotros tenemos es un kit fraccionado. Y obviamente pues eso reduciría, pero podríamos estar hablando de alrededor de ese precio por vial, ¿no? Con la dificultad de conseguirlo, sobre todo. No veo más preguntas ni veo más manitas levantadas. Bueno, entonces damos cierre a la reunión. El Comité Seccional de Bogotá para el Control del Ejercicio de la Anestesiología les agradece a todos. Yo le quiero agradecer muy especialmente a la Secretaría de Salud, al Secretario de Salud, el doctor Alejandro Gómez, a la delegada, la doctora Marcela Díaz, que se excusa por no poder estar en el cierre, que tenía otra actividad. Quiero agradecer a todos los expositores, la doctora Natalia Vaquero, la doctora Erika Jiménez Rojas y al doctor David Rincón. Muchas gracias por la actualización. Esto es muy importante. Y como decía David, estar nosotros preparados para cuando se presente el evento adverso es lo más importante para poder saber qué hacer. Y acordarse siempre que ante un evento adverso, lo primero es
pues primero es dar oxígeno al 100% para los anestesiólogos y segundo, pida ayuda. Es lo más importante, nunca dejar de pedir ayuda. Y bueno, muchas gracias a todos y a seguir trabajando todos por nuestro objetivo, que es siempre mejorar la atención en salud y mejorar la experiencia de los pacientes y la seguridad de ellos cuando se acercan a nosotros. Muchas gracias. Muy amables a todos. Entonces, muy Doctor buenas Restrepo, noches. muchas gracias. A todos los participantes, muchas gracias. Feliz noche para todos. Feliz noche, muchas gracias. Adiós a todos, muchas gracias.